En cualquier momento, el cáncer puede tocar tu puerta. El cáncer te cambia la visión del mundo. Ya, estoy dispuesto a que todo termine. No quiero seguir. No soy capaz. La vida y la enfermedad y el universo te somete, te doblega, te golpea y te vence. No el por qué me pasó, no, ¿para qué? Cáncer es un viaje muy personal y muy solitario. No, a la muerte hay que mirarla cara a cara y aceptarla. Lo más importante en todo ese proceso del cáncer es la aceptación. Pa, bienvenido al podcast. Después de 2 años, no sabes la alegría que me da tenerte aquí después de ese primer episodio. Perfecto, yo. Sí, pues antes de empezar con toda la temática que quiero tocar, pues el título del episodio, verdad, te quiero agradecer porque pues después de más de 50 episodios volvemos a estar acá después de 2 años y pues en verdad contigo inició todo y nada de esto hubiera sido posible sin tu apoyo y sin darme este espacio y sin creer en el proyecto. Entonces muchas gracias, Pa. No, a ti por haber demostrado toda esa capacidad, digamos, de construir todo esto que has construido. Realmente me siento orgulloso de eso y me siento a la vez muy feliz de retornar aquí a tu podcast, a esta nueva, pues digamos, a esta nueva reunión y mirar hacia atrás y ver lo que has construido reitero, es motivo de orgullo para mí. Gracias, Pa. Pues muchas cosas han pasado en estos 2 años, desde la última vez que hablamos en este podcast, y este episodio sí quisiera centrarlo en de pronto el hito que más marcó estos 2 años, un hito que de pronto marcó tu vida entera, el que más, y fue la enfermedad que tuviste, este cáncer. Entonces, lo primero que te quería preguntar es, antes de saber cualquier cosa, antes de recibir el diagnóstico, ¿cómo era tu relación con el cáncer? ¿Cómo lo percibías? ¿Cómo era esta relación con esta enfermedad? Digamos, nada diferente a la percepción que se tiene o que tiene la gente normal. Digamos, uno cuando hace la mirada o oye hablar del cáncer, pues lo ve como algo muy lejano, que no tiene nada que ver con uno. Sin embargo, lo que demuestra la realidad es que en cualquier momento el cáncer puede tocar tu puerta. Digamos, somos vulnerables por nuestra condición humana a que eso pueda pasar, ¿sí? Lo que pasa es que frente al ruido del mundo, la distracción del mundo, pues uno está entretenido con otras cosas y realmente no creo que nadie se haga la pregunta o traiga para su interior el cuestionamiento, bueno, si el cáncer toca mi puerta, ¿cuál va a ser mi actitud? ¿Cuál va a ser el manejo? Entonces, no, esa era mi posición, ¿no? Algo que nunca había pensado, no había tenido en cuenta. Era algo que le pasaba a los otros, pero que no tiene nada que ver conmigo. Pero incluso, digamos, con historias dentro de la familia de casos parecidos de enfermedades así, como que incluso tú no lo visualizabas pasándote. No, a pesar de que pues la historia de tu tío, de mi hermano César, que fue una historia pues bastante pesada en lo familiar, una historia que interiormente también transformó mi vida, pues digamos, el cáncer tocó la puerta de mi hermano de un momento a otro. Un tipo de cáncer, leucemia linfoide, que apareció de un momento a otro y en un año tomó su vida.
Pero a pesar de eso, a pesar de tener esa experiencia tan cercana, pues nunca lo planteé para mí. Ya. Nunca lo planteé Incluso para mí. así, sí. Incluso así, teniendo una experiencia muy cercana a mi vida, nunca lo planteé para mí. Y es que yo creo que en verdad nadie nunca se lo va a plantear hasta que pasa. Y, o sea, incluso yo, mis hermanos, tus hijos, Sí. pues que ahí están los genes, literalmente, y uno nunca se lo va a plantear de que uno puede estar No. en esa posición. Ok, entonces esta era la relación con la enfermedad y nárranos un poco cómo fue ese primer diagnóstico, la primera vez que te dicen lo que tienes. Vamos, transportarnos a esa clínica donde te dijeron. Pues digamos, mi vida transcurría, digámoslo entre comillas, de una forma normal, ¿sí? Con altos y bajos en relación, con los controles médicos, con el tema de usted está un poco obeso, el tema de azúcar, los controles de glicemia, en fin, pero nada que llamara la atención o a lo que hubiese que tener el cuidado debido. De un momento a otro, por allá en el año 22, en diciembre, me siento un poco indispuesto, pero un aspecto normal de mi salud, no nada especial, y se me produce una manifestación de las heces un poco negras, achocolatadas, llamo la atención sobre eso y decido inmediatamente, de forma rápida, ir al médico. Entonces el médico primero que hace es mandar unos exámenes de diagnóstico y efectivamente fue algo muy rápido y algo que, digamos, debo agradecer a la medicina prepagada que tengo, que es Colsanitas, que se obró de una manera muy diligente y rápida, sin ninguna cortapisa, sin ningún problema de autorizaciones. Entonces, inmediatamente la médica que me atendió muy diligentemente dijo, no, esto hay que enviarlo ya al laboratorio, hay que mirar una sangre oculta en heces y vamos a hacer inmediatamente una colonoscopia y una endoscopia. Pero esto es para mañana mismo. Se ordenan esos dos exámenes diagnósticos y efectivamente en el examen diagnóstico de la endoscopia salió una masita muy pequeña en mi estómago. Digamos, el recuerdo muy vívido que tengo de esa experiencia es una vez termina la endoscopia, hacen para la endoscopia una pequeña sedación, yo sentado en una silla de ruedas, un poco mareado, un poco ahí medio atontado, y la gastroenteróloga que realizó el procedimiento diciéndome, no, hemos detectado un tumor muy pequeño en su estómago y para mí eso es cáncer. Entonces, digamos, es un aterrizaje forzoso de emergencia, porque sientes tú que te tiran al vacío sin un paracaídas. Te nombran el cáncer y uno dice, bueno, ¿qué va a pasar? Digamos, ese es como mi primera experiencia en relación con eso. O sea, lo primero que tú pensaste o sentiste fue como esa sensación de saltar al vacío. Sí, claro. Digamos, ¿qué es lo que produce en una persona el que se le diagnostique un cáncer? Digamos, que lo traen de manera forzada a que reflexione sobre la finitud de la vida. ¿Sí? Mientras tanto, todos los seres humanos estamos distraídos en vivir la vida, pero son muy pocos
pero muy pocos, quienes siempre en sus reflexiones diarias traen, digamos, a su conciencia el hecho de que somos seres finitos, que tenemos un comienzo y que tenemos un fin, ¿sí? Entonces, como decía Margarita Yourcenar en su libro Las Memorias de Adriano, en boca del emperador Adriano, cuando escribe que tiene una enfermedad terminal, un cáncer. Digamos, todos sabemos que vamos a morir, pero en todo caso, el enfermo de cáncer sabe que en 1 año o en 2 años no va a estar vivo. Digamos, esa brusquedad con que llega ese racionamiento a su vida, nadie está preparado para eso. Tal cual, pero entonces, por lo que entiendo y escucho, en esos momentos iniciales fue más una visión de pesimismo, de muerte, de ya llegó mi hora, no tanto de vamos a salir de esta, bueno, se viene un reto gigante, pero vamos a salir, era más la parte negativa. Sí, claro, yo no sé las demás personas que hayan podido pasar por esta experiencia, pero digamos que en el caso personal, lo primero que reflexiona uno tan pronto tiene la noticia de la enfermedad y que uno es portador, lo primero que viene a la reflexión es la muerte. Okay. Eso es lo primero. Pasaron los días, me imagino que este pensamiento o se acrecentaba o se hacía más profundo, pues tuviste que lidiar con todos estos pensamientos de todo lo que se venía, una quimioterapia, pues todos estos momentos duros que pasaba por tu mente los siguientes días, no ese momento inicial, sino las siguientes semanas que pasaba por tu mente, y hubo algo que te ayudara como a pasar todos esos pensamientos. No, digamos que... ¿O cómo te sentías? Algo que aprendí de toda esta experiencia que la vida me regaló, y ese camino siempre lo miraré como un regalo de la vida. Fue duro, fue tortuoso, pero fue un regalo para mí. Digamos, el cáncer es un viaje personal. Es un viaje personal y único que lo vive cada ser humano de una manera diferente. De una manera diferente. Entonces viene esa primera etapa de ¿por qué a mí? ¿Sí? Que es una etapa como de victimización. De negación. Un poco, no de negación, de victimización. ¿Por qué a mí? ¿Por qué me tocó esto a mí? Viene una etapa posterior de aceptación y viene una etapa de cómo transitar ese viaje, transitar ese camino. ¿Sí? Y claro, en todas esas etapas, necesariamente y evidentemente está la reflexión sobre la muerte, el tránsito. ¿Sí? Sí. Básicamente es eso. ¿Tú recuerdas hace 2 años que grabamos el primer episodio de este podcast? Ahí habían pasado un par de semanas desde que te dieron el diagnóstico. O sea, yo creo que tú estabas en una de esas etapas cuando grabamos ese primer episodio. Porque incluso te lo digo acá, cuando grabé ese episodio contigo, yo sí te sentía muy diferente a como obviamente tú eres normalmente, y es totalmente entendible, pero no sé si recuerdas que hace poco te habían dado ese diagnóstico cuando grabamos. Sí, claro. Y por eso yo insisto en que, digamos,
el cáncer es un viaje Sí. muy personal y muy solitario. En ese viaje solo estás tú. Obviamente, aquellos románticos y las personas reflexionarán y dirán, sí, pues está el apoyo de la familia, está el apoyo de las personas cercanas, la colaboración. Sí, sin duda alguna, no estoy soslayando ni desconociendo eso. No, pero el cáncer es un viaje personal y solitario. Nadie entiende, comprende, sabe las disquisiciones, las reflexiones interiores que vive una persona que padece la enfermedad del cáncer. Cuando yo me enfrento frente a pensamientos como ese, como nadie de mi círculo cercano me puede apoyar en este momento duro que estoy pasando porque pues nadie me entiende o nadie está viviendo lo mismo, siempre trato de recordar como que en toda la historia de la humanidad hemos estado trillones de personas y que seguramente alguien habrá pasado lo mismo y lo habrá dejado documentado, ha escrito un libro, ha hecho un video y que seguramente alguien ya recorrió el camino. En esos momentos no pensaste o no buscaste como testimonios, libros, documentación de cómo pasar esta enfermedad que otros ya han pasado para ver cómo te podías ayudar de eso. Es que precisamente es lo que yo estoy manifestando acá. Claro, literatura sobre el tema hay abundante, un sinnúmero de libros de gente, cómo viví el cáncer, cómo manejé el cáncer, cómo transformó mi vida el cáncer, las terapias, esto, lo uno, lo otro. Eso es lo que yo reitero. Eso de golpe de pronto sirve como referencia, pero no. El cáncer es un viaje personal. Okay. Único, individual, que cada ser humano vive, siente, reflexiona, medita. Entonces, transmitir, por ejemplo, si yo me propusiera escribir un libro ahora sobre esta experiencia, desde mi punto de vista me parece inane. No vale la pena. Porque cada ser humano elaborará, vivirá, afrontará ese viaje único y personal de tal o cual manera. ¿Sí? De pronto pueden haber libros donde pondrán a disposición algunas herramientas, algunas opiniones, algunos consejos, pero no. Ese camino hay que vivirlo de una manera personal. Y digamos, es el momento de traer a colación una frase de Søren Kierkegaard, digamos el padre del existencialismo, el filósofo noruego. El bosque tiene muchos caminos, pero solo quien se haya perdido en él encontrará el camino. O sea, es un viaje personal donde se viven cosas, aspectos íntimos que solo lo sabe quien está sufriendo la enfermedad. Entonces vienen voces de la familia, de los amigos, ánimo, tranquilo, vas a salir de esta situación, dale, vamos para adelante, reflexiona sobre esto. Es inútil, porque ese es un proceso interior. Ese es un proceso interior. Y ya cuando se vienen todas las quimioterapias, pues obviamente son procesos muy duros que transforman todo tu cuerpo, que dan durísimo.
que era lo más duro de las quimioterapias? Digamos, el proceso de la quimio es un proceso muy fuerte, digamos, que desafía en el caso personal, digamos, la capacidad del ser humano. Digamos, ese es un proceso químico donde te inyectan un veneno para que en tu cuerpo mate lo bueno y lo malo. Y tu cuerpo lo lleven a un estado extremo de vulnerabilidad. ¿Sí? Entonces, imagínate llevar el cuerpo a ese límite y llevarlo por unos meses. Hay momentos en que la voluntad se quiebra, te somete, la misma condición física te somete. Y hay momentos donde el enfermo o quien está o el receptor de la quimioterapia dice, bueno, Dios mío, si uno es creyente, ya estoy dispuesto a que todo termine. No quiero seguir. No soy capaz. Y en esos momentos, ¿qué fue lo que te hizo seguir? No, digamos, no que me haya hecho seguir tal o cual circunstancia. Digamos, es no abandonarse, no entregarse. ¿Sí? Y, digamos, un aspecto que siempre quien me pregunte sobre ese proceso diré, lo más importante en todo ese proceso del cáncer es la aceptación. Digamos, para mí es el secreto del manejo del cáncer, la aceptación. Porque si uno una vez le dan esa noticia médica de que uno es portador de cáncer, se revela uno de una manera soberbia contra la enfermedad, contra la vida, y en mi opinión no hay un componente religioso, no. Se revela uno contra la vida, contra el universo, contra la enfermedad. La vida y la enfermedad y el universo te somete, te doblega, te golpea y te vence. Entonces, ¿es como hacer la reflexión? Sí. Esto podía pasarme. ¿Por qué no? ¿Me pasó? Vamos a vivirlo. ¿Sí? Digamos, en ese sentido, de pronto ayuda un poco previamente las reflexiones que uno tiene, las lecturas que uno haya tenido de diferentes aspectos, ¿sí? Y traigo a colación una lectura del poeta inglés Alfred Tennyson en su poema Ulises, que es la invitación que hace él a que la vida sigue, hay que seguirla viviendo. Él lo escribió a raíz de la muerte de su mejor amigo, Arthur Henry Allen. Escribió ese poema Ulises, la vida hay que seguirla, hay que vivirla. Y él termina su poema Ulises diciendo, somos lo que somos
un temple de corazones doblegados por el tiempo y el destino, más fuerte en voluntad para esforzarse, buscar, encontrar y no rendirse. Es la invitación a seguir, a no vencerse. Pero ese no vencerse es no hacerlo con soberbia, ¿no? ¿Sí? Me pasó, ¿por qué no? Aquí estoy viviendo esta experiencia. No el por qué me pasó, no, ¿para qué? Y claro, sin duda alguna, quien diga que no es así, creo que falta la verdad. El cáncer te cambia la visión del mundo, cambia la visión de la vida, cambian tus prioridades, cambia todo ese andamiaje de pronto conceptual que se tenía del mundo. Sí cambia, claro que cambia. Antes de seguir escuchando este episodio, te quiero contar un dato. El 50% de las personas empieza a escuchar un nuevo podcast porque alguien se lo recomendó. Así que si te está gustando esta conversación, me ayudarías muchísimo si se lo recomiendas a un amigo o a algún familiar. También te invito a suscribirte, me apoyarías muchísimo y es completamente gratis. Volvamos. Eso lo quería preguntar un poco más adelante, pero ahora que hablas de esto, ¿cómo sientes que era el Orlando antes del cáncer y el Orlando de hoy en día después de haberlo superado? No, claro que, digamos, el cáncer tocó a mi puerta ya en una edad madura, ¿sí? Ya en una edad madura. Entonces, pues sí, ya había forjado pues mi personalidad, mi forma de ser, mi intelectualidad, pero, digamos, el cáncer al hacerme reflexionar sobre distintos aspectos de mi vida, en mis soliloquios y meditaciones personales, sí hay un Orlando antes de la enfermedad y un Orlando después. Digamos, hay un Orlando antes deseoso de tragarse el mundo, de salir adelante, de vivir la vida intensamente, ¿por qué no?, de conseguir aspectos de tipo material, ¿sí? Después de la enfermedad, uno, digamos, se pregunta, sí, eso fue bien importante, pero ¿en el fondo tiene algún sentido? ¿Por qué no más bien se reflexiona sobre la transitoriedad de la vida humana? Sobre la impermanencia de todo. ¿Sí? Entonces, uno depende de muchas cosas para incorporarlas a la elaboración de un proyecto para ser feliz. Pero finalmente se dan cuenta que son muy pocas las cosas, o tal vez mínimas, para ser feliz, porque la felicidad está dentro de uno y no depende de aspectos externos. O sea, ese aspecto del materialismo sí lo viste muy, muy cambiado. Sí, por supuesto. Por supuesto, y digamos por la etapa de mi vida, uno se torna mucho más escéptico de todo, ¿sí? Que no incrédulo, no, escéptico. Y entonces uno abre la compuerta de cualquier cosa puede pasar, cualquier cosa. Digamos, la capacidad de asombro se pierde un poco y, sí, ¿por qué no? Claro. Eso. Y antes también que mencionabas a Dios,
¿Cómo fue tu relación con Dios durante todo este proceso? Tal vez al principio con un poco de rabia, después como apoyo incondicional, pero toda esa parte espiritual con Dios, ¿cómo fue? Lo que pasa es que al hablar de Dios, entramos a unos terrenos mucho más íntimos, digamos. Pienso, no creo estar equivocado, si lo estoy lo puedo admitir, pero el concepto de Dios es diferente en cada ser humano. De acuerdo, totalmente Entonces, de acuerdo. El Dios de mi corazón, el Dios que yo siento en mi interior, es muy diferente al tuyo, al de Juan, al de Pedro, al de Teresa, al de María, al del Papa actual, al de San Francisco de Asís. ¿Sí? Sí, Dios en cada uno de nosotros Sí, claro. es un imaginario y es una construcción totalmente Entonces, ahí diferente. traigo las palabras de Hermann Hesse, el premio Nobel, el escritor alemán, que dice: habéis buscado a Dios en todas partes, mas nunca en vosotros mismos, en otro lugar no lo hallaréis. Entonces, esa relación personal, íntima, que se tiene con Dios es interior, íntima. Pero, volviendo a tu pregunta, no cambió. No cambió. En mí lo puedo decir, no con vanidad, con naturalidad, no me ufano de eso, por supuesto. No hubo ningún reclamo de parte mía hacia Dios, ni ninguna acto de ¿por qué a mí? ¿Por qué tenía que pasarme esto a mí? No. En eso sí debo manifestarlo, que una vez el choque de la noticia de la enfermedad, logré elaborar un discurso interior de sí, está bien, ¿por qué no? Y bueno, este camino tiene un propósito, sin duda alguna. Entonces, no el por qué, sino vamos a encontrar el para qué me tocó a mí transitar este camino. Entonces, no, mi relación con Dios, no. Digamos, en algún momento de mis reflexiones, lo que yo sí tal vez le manifestaba la imagen a lo que, o en lo que yo creo, es que si inexorablemente esto conducía a la muerte, que sí pedía que ese tránsito fuera muy breve, ¿sí? Que no se diluyera en el tiempo, de que fuera muy breve. Ya no hay otro camino, sino ahora nos toca hacer el tránsito. Bueno, ya estoy preparado para ello, se produce y ya. Dices que cambiaste el por qué por el para qué me tocó vivir esto. Entonces, si hoy te pregunto para qué fue toda esa experiencia, ¿por qué le das algún sentido a todo lo que te tocó vivir? Sí, claro, por supuesto. Porque el Orlando de antes no es el Orlando de ahora. Todo el Digamos, materialismo. no solo materialismo, ¿no? Es una visión muy amplia de lo que contiene el mundo, sus prioridades, ¿sí? La cotidianidad cambió, la urgencia diaria, ¿sí? La visión sobre el mundo, lo que uno puede hacer, lo que uno puede cambiar, todo eso cambió. Y yo creo que tal vez no para el mundo, no, para mí, aquí hay otro ser humano diferente. Mejor. Para mí, mejor, mucho más equilibrado interiormente. Pero eso es algo
para mí. ¿Sí? La forma con que yo veo al mundo es totalmente diferente. Es totalmente diferente. Claro, yo no voy a cambiar en un 100% por cuanto la esencia misma y hay aspectos y costumbres ya fijados en mí que no voy a cambiar y no puedo cambiar por más que lo quiera hacer. Hay rasgos de mi personalidad que no voy a poder cambiar. Pero hay otros que sí cambiaron. Y estoy muy contento por eso. Estoy satisfecho por eso. Y yo creo que eso me lo regaló, digamos, el tránsito de la enfermedad. Volviendo un poco a la versión cronológica de los hechos, íbamos por la quimioterapia de los momentos más duros, pero todo eso te conducía a una cirugía del estómago para extraerlo. Y pues obviamente este tipo de cirugías, pues el 0.01 de la población mundial las habrá tenido. O sea, es algo que, igual que el cáncer, como dices, muy poco se puede imaginar qué es lo que se siente antes de afrontarla. Entonces, antes de la cirugía, el día antes, las horas antes, cuando ya estás en la camilla, ¿qué pasa por tu mente? Digamos, lo primero y pues da la experiencia que he tenido por mi trabajo, que siempre he trabajado en el tema salud, siempre, en toda cirugía hay un porcentaje de riesgo. Siempre. Entonces, claro, me van a operar, me van a hacer una intervención quirúrgica. ¿Por qué no pensar sobre ese porcentaje? ¿Sí? No soy quien para sustraerme a ese porcentaje. Entonces, claro, uno piensa, bueno, y si esto se complica y algo sale mal, entonces uno piensa ya en la muerte, en que puede haber un desenlace final. Y no sé si tú recuerdas, yo sí, digamos, ejecuté y elaboré una serie de actos contigo, con tu mamá, con tus hermanos, encaminados a que esa posibilidad podría estar presente. Ordené todas las cosas por si alguna cosa pasaba. En situaciones como esa, aunque literalmente el porcentaje de riesgo fuera 5%, me acuerdo mucho que esa cirugía era el 5% de posibilidad de complicación y de fallecer. O sea, es imposible, como uno que lo está viendo, no centrarse en ese porcentaje, como tú dices. Sí, claro. Porque es que cuando uno lo trae matemáticamente, 95% contra 5%, no, pues a ver, concentrémonos en el 95%, que seguramente es lo que va a pasar, pero la gravedad de ese 5% es casi imposible obviarla. Sí, claro. Y trabajar alrededor de ese 5%. Necesariamente esa reflexión siempre viene a tu vida. Y es más, digamos, el profesional de la salud, el cirujano, está en la obligación legal de manifestarle a su paciente de que, aunque esa posibilidad sea mínima, ese porcentaje sea mínimo, siempre va a estar presente. Entonces el profesional le dice a usted, bueno, todo va a salir bien y, digamos, en esta cirugía todo indica que nos va a ir muy bien, pero hay un riesgo. Sí. Y ese un riesgo es inherente y natural a la clase de procedimiento que se realiza. ¿Y qué recuerdas al despertar después de la cirugía? Pues uno, digamos, uno despierta muy en condiciones cognitivas bien confusas y todo, pero uno sí en el fondo dice, bueno, sí desperté, estoy vivo
y comienza a ser uno como un reseteo de su entorno, de las cosas que uno siente, como para cerciorarse, bueno, ¿estoy en un plano material o...? Mira que eso nunca lo había pensado. Sí, O sea, claro. yo pensé que el primer pensamiento podría ser como, ay, sí desperté, qué chimba, estoy vivo. Sino es cuestionarse si sí pasó. No, es cuestionarse si, bueno, esto, pues en el caso personal, no sé en el caso de las demás personas, ¿esto pertenece a un plano material o esto pertenece a otro plano? ¿Sí? Entonces ya uno escucha voces y ya siente el dolor. Entonces uno dice, bueno, ya, esto es un plano muy material. Sí estoy. Y cuando llegas a la conclusión de que sí estás, es como alegría. Sí, sí, claro. Digamos decir, bueno, ya di este paso. Ya es un paso más que se da. Una etapa más que se vive, que se quema. Sí, sí, sí. Básicamente eso. Y bueno, después de la cirugía viene ya toda la recuperación, un cambio en tu estilo de vida supremamente abrupto. ¿Cómo ha sido enfrentar ese proceso? ¿Cómo ha sido vivir después de la cirugía? Pues es que después de la cirugía viene una etapa también de una nueva quimio, ¿no? Entonces, también en el caso personal fue mucho más duro la quimio después de la cirugía que la quimio que tuve antes de la cirugía. Entonces, fue una etapa inicialmente un mes después de la cirugía. Vivir esas quimios fue algo muy duro para mí en lo personal, en mi cuerpo físico, en mi mente fue algo muy duro. Sí, la vida cambia, y no voy a decir desde el punto de vista filosófico, no, digamos por el tipo de cirugía que se me hizo, sí cambia en cuanto a rutinas de alimentación, en cuanto a percepción de sabores, digamos esa relación que se tiene con la comida, ¿no? Sí cambia, claro que cambia, claro que cambia. Entonces es como acomodarse y resetear esa nueva realidad, básicamente. ¿Y qué impacto tuvo toda esta enfermedad del cáncer en tus relaciones personales con tu esposa, con tus hijos, con tus amigos, con tus seres queridos? Pues digamos, eso lo viví, yo creo que lo sabe tu mamá. Digamos, en esa etapa de la quimio, en esa etapa hay mucha intolerancia por parte de uno, ¿no? Uno se pone muy irascible, se pone muy colérico con todo. Y a nivel de la extrapolación de otros tipos de amistades, de otros tipos de relaciones, pues en el caso personal uno tiende un poco a retraerse un poco, ¿sí? Porque pues, decir, tampoco es necesario que todo el mundo sepa que uno fue diagnosticado con cáncer, que vivió las quimios, no. Ese es un proceso muy personal y solitario, ¿sí? Y en el caso de mis amigos, pues yo agradezco mucho que se respetara eso. No era necesario ni visitas a clínica después de la cirugía y esto, no. Es algo muy, muy personal que se vive. Digamos que eso fue como más en medio de todo el proceso, pero ya hoy en día también las relaciones con tus seres queridos, ¿sientes que las vives de una manera diferente? No. Pues sigue existiendo el mismo amor, el mismo acercamiento. Lo que pasa es que uno ya, de acuerdo a la visión que uno tiene del mundo, uno aborda cosas de manera diferente, pero piensa las cosas las cuales deben ser abordadas con un objetivo diferente, pero eso lo piensa uno. Pero a veces uno no lo exterioriza, porque cada ser humano tiene que vivir ese proceso. Cada
ser humano encontrará la verdad por diferentes caminos, pero la encontrará. ¿Sí? Y si pudieras volver en el tiempo para decirle algo al Orlando apenas le dan el diagnóstico, antes de empezar todas las quimios, ¿qué le dirías? Que hay muchas cosas que no valen la pena. Pero no lo digo con dolor, no. Que no valen la pena, no merecen, digamos, ni la dedicación, ni la atención, ni la preocupación con que uno las aborda. Sí, todo pasa muy rápido y todo es finito, de modo que no vale la pena, ¿sí? En eso hay mucho componente social, muchísimo componente social, que no vale la pena. Eso diría. Y a una persona, o sea, yo sé que has recalcado mucho en esta conversación que todo es un proceso muy personal y que es imposible que se viva igual y que la empatía de los otros no llega a ayudar incluso al enfermo porque se siente único, pero aún así, si llegara alguien que está atravesando o que va a atravesar el mismo proceso y te pregunta pues por un consejo, ¿qué le dirías para afrontar esta situación? Digamos, soy muy escéptico a los consejos, más en esto, digamos. Tal vez la única opinión que le daría a una persona si se me pidiera, yo le diría, la clave de todo el proceso es la aceptación, no más. Y de resto, viva su viaje, vívalo. Tenga en cuenta que todo parte de la aceptación, de incorporar eso a la vida. No le diría nada más, pero de resto, viva su viaje, vívalo. Cada momento de su viaje le indicará el camino, se lo va indicando. Vívalo. Parta, eso sí, de una buena aceptación para que el viaje sea menos penoso. No más. Después de haber tenido esta experiencia con la muerte tan cercana, ¿tú hoy en día cómo es tu relación con la muerte? ¿Le tienes miedo? ¿Aún sigues pensando en ella a diario? Digamos, lo dijo Montaigne en sus memorias, en sus libros, ¿no? Decir que no se le teme a la muerte sería mentir, ¿sí? Pero se puede abordar la muerte como una amiga muy cercana, como algo que está ahí y sobre la cual hay que reflexionar. Digamos, uno de los problemas de la filosofía de Occidente o de la forma de pensar de Occidente es que no se mira la muerte cara a cara, porque la muerte se ve como una expropiación. Oriente la mira como un paso necesario. Sí, una etapa. Una etapa, algo que está ahí. Occidente no. Entonces, como nos subsumimos en esa forma de pensamiento, en esa cultura, pues la vemos como una expropiación y como algo lejano. No, a la muerte hay que mirarla cara a cara y aceptarla. Y pensar siempre que en cualquier momento puede venir. Eso. Muchísimas gracias por este espacio. Lo disfruté mucho, pues creo que no muchas personas o familias, padres e hijos que viven situaciones así tienen la oportunidad de sentarse una hora de hablar sobre toda la experiencia. Entonces, en verdad, lo valoro muchísimo. Te doy muchas gracias y no sé si quieres contar algo más para la audiencia. No, hijo. O sea, yo, como tú sabes,
extra micrófonos, como digo yo, lo sabes, pues soy muy reacio a hablar de estos temas, ¿sí? Porque no quiero erigirme en modelo moral o en referencia de algo. No. Reitero, el cáncer es un viaje personal. Entonces, sí, lo hago con mucho cariño, abrir mi corazón, contar la experiencia que viví y ojalá, digamos, tus seguidores o alguna persona pueda escuchar este podcast y reflexionar, o que alguna palabra dicha por mí lo haga reflexionar sobre tal o cual elemento de su enfermedad, pues me sentiría satisfecho. Pero lejos de mí cualquier propósito en erigirme como modelo, como una persona que pondera desde el sacrificio de haber sufrido una enfermedad. No. Insisto, reitero, es un viaje personal que cada ser humano vive y lo vive de una manera diferente. Eso es lo que tengo que decir. Buenísimo. Muchas gracias, Pau, otra vez. Todos los distintos y distintas que nos escucharon, gracias. Nos vemos en el siguiente. Chao. ¿Listo? ¿Qué tal?